Estás sin papeles en España y no sabes qué hacer para conseguir un permiso de trabajo para laborar con papeles en España. Y tampoco sabes cómo obtener una residencia española con la finalidad de vivir y residir en territorio español. Entonces, la residencia española por arraigo socioformativo te puede interesar, por cuanto esta residencia, a diferencia del arraigo sociolaboral o de otros tipos de permisos de residencia que existen en la legislación española, no exigen ni la presentación de un contrato de trabajo ni la necesidad de demostrar la tenencia de medios económicos suficientes al momento de presentar la solicitud de arraigo socioformativo ante las oficinas de extranjería. El arraigo socioformativo es un permiso de residencia española que ha introducido el nuevo reglamento de extranjería en España y que viene a sustituir al antiguo arraigo para la formación, y cuyo principal cambio es que desde el primer momento en que se concede esta residencia española, también se otorga el permiso de trabajo para laborar por cuenta ajena, hasta un máximo de 30 horas a la semana. Los requisitos para solicitar la residencia española por arraigo socioformativo son: primero, encontrarse en España y no tener la condición de solicitante de protección internacional en el momento de la presentación de la solicitud del arraigo socioformativo, ni durante su tramitación. Segundo requisito: haber permanecido en territorio español de forma continuada durante al menos 2 años anteriores a la presentación de dicha solicitud. Asimismo, no computará el tiempo de permanencia en España como solicitante de protección internacional. Tercer requisito: carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido durante los últimos 5 años. Cuarto requisito: el pago de la tasa administrativa. Quinto requisito: presentar el informe de esfuerzo de integración. Y por último, es estudiar o comprometerse a estudiar alguna de las formaciones establecidas en el nuevo reglamento de extranjería en España. Las formaciones o los estudios que están habilitados por el nuevo reglamento de extranjería en España para conceder la residencia española por arraigo socioformativo son: la oferta presencial correspondiente a las enseñanzas obligatorias dentro de la educación de personas adultas, las formaciones del bachillerato, los ciclos formativos de grado medio y grado básico de la formación profesional. Asimismo, las enseñanzas artísticas de grado medio de artes plásticas y diseño, las enseñanzas deportivas de grado medio,
las enseñanzas artísticas profesionales de música y danza, la formación completa de certificados de profesionalidad grado C en los niveles 1, 2 y 3. Y por último, las formaciones promovidas por los servicios públicos de empleo en España y orientadas al desempeño de ocupaciones incluidas en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. El plazo para solicitar la residencia española por arraigo socioformativo tenemos: si la matrícula tuviera un plazo oficial para su formalización, entonces la solicitud de residencia española por arraigo socioformativo se deberá presentar en los 2 meses anteriores al inicio de dicho plazo. Una vez que la Oficina de Extranjería apruebe la solicitud de residencia española por arraigo socioformativo, entonces se debe presentar la matrícula dentro del plazo de 3 meses, contado desde la notificación de la resolución. La falta de acreditación de la matrícula dentro del plazo mencionado será causa de extinción de la residencia española por arraigo socioformativo. También se ha establecido que en el arraigo socioformativo se debe presentar el informe de esfuerzo de integración. En este informe se certificará la participación de la persona extranjera en actividades formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la comunidad autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, libertades públicas, democracia, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres, y el aprendizaje de lenguas oficiales del lugar de residencia, como son el castellano, valenciano, catalán, gallego o entre otros. Respecto al permiso de trabajo. El permiso de trabajo en la residencia española por arraigo socioformativo se otorga para trabajar por cuenta ajena, mediante un contrato de trabajo hasta un máximo de 30 horas a la semana. Respecto de la duración y prórroga de la residencia española por arraigo socioformativo. La duración de la residencia por arraigo socioformativo será de 1 año. La prórroga también será de 1 año y depende de las siguientes situaciones. Primera situación: si los estudios duran 2 años, entonces será necesario presentar un informe del centro educativo que certifique la promoción del estudiante extranjero al segundo curso, como por ejemplo en los casos de ciclos formativos de grado básico y grado medio. Segunda situación: si los estudios han finalizado, entonces será necesario presentar el título o certificado obtenido y a encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo y debidamente inscrito en el Servicio Público de Empleo. Respecto al plazo de presentación para solicitar la prórroga de la residencia española por arraigo socioformativo.
Se ha establecido que el plazo de presentación para solicitar la prórroga será durante los 2 meses previos a la caducidad de dicha residencia o dentro de los 3 meses posteriores a dicha caducidad. En conclusión, la residencia española por arraigo socioformativo es una buena oportunidad para las personas que están sin papeles en España y que tienen interés en conseguir un permiso de trabajo junto con un permiso de residencia con la finalidad de vivir y trabajar en territorio español. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo, y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.